Hola a todos, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio del podcast Cuidado Radical nuevamente. Hoy estamos con Ángela Boyacá, una invitada muy especial para nosotras. Em, es una invitada que queríamos conversar, con la que queríamos conversar durante muchísimo tiempo. Así que mil gracias, Ángela, por estar aquí, por honrarnos con tu presencia. No voy a ahondar mucho en quién es Ángela, más bien voy a pasarle la voz a Ángela para que ella pueda compartir desde el lugar en el que esté hoy lo que nos quiera compartir y sobre quién es, a qué se dedica, bueno, lo que tú quieras compartir, Ángela, te paso el micrófono y muchísimas gracias por escucharnos hoy. No, pues la pregunta tenaz y es uno, ¿quién es? Pero bueno, hoy vamos a tratar de resumirlo. Yo creo que somos muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, puedo describirme hoy como, primero, como una aprendiz constante y desde ese lugar, pues también aprendiendo desde varios roles. Uno es primero mi rol actual, grande, grueso, que es ser mamá, acompañar a Flora, mi hija, en su camino. También soy pareja, David es mi compañero y también les contaba antes de empezar esto que hace 5 años empecé mi marca personal que se llama Ángela Ajo, donde está mi servicio, mi entrega, mi semilla al mundo en este instante de mi vida, que tiene todo que ver con poder recordar nuestro poder a través de neuroprogramación, de neurociencia, de la técnica de hipnosis. Entonces, desde ese lugar, lo que hacemos es, bueno, o lo que hago es acompañar literal estos viajes de concentración profunda, que es la hipnosis, para que percibamos qué creencias ya están listas para soltar, qué creencias están haciéndonos filas para potencializar esa línea del tiempo o ese potencial que está con nosotros ahí esperando que le prestemos atención. Y desde ahí también tengo un profundo interés en acompañamiento a creaciones, desde varios estilos de creaciones. Para mí la creación es la decisión, el hecho de cambiar de hogar, cambiar de país, crear un emprendimiento y cada uno con su propia energía. Entonces, tengo también un background, digamos que si ya hablamos desde mis estudios o como esta línea a lo que me he dedicado, pues estudié, salí de la universidad de diseño, pero mi diseño era muy interesante porque estuve como en este cambio de el diseño industrial al diseño un poco más de comunicación estratégico y me fui por el diseño estratégico. Entonces, ahí fue muy interesante porque tuve la oportunidad de trabajar en diferentes consultoras creando prototipado y diseñando servicios, productos, teniendo todas estas metodologías creativas, siendo facilitadora de talleres para crear estos nuevos servicios y casi que hoy, entonces como para resumir, uno, todo este mundo también dentro de cómo creamos en el subconsciente, teniendo ciertas estructuras de métodos que ya existen, que funcionan, que son divinos, que ya se nos fueron entregados, pero entonces cómo no lo hacemos desde la racionalidad, que es normalmente como lo creamos, sino cómo lo traemos a este espacio subconsciente que también tiene este lenguaje abstracto tan maravilloso y que puede unir piecitas de eso que estamos queriendo parir, co-crear, traer como al tangible. Entonces, bueno, yo creo que con eso ya di como un grueso de a qué me dedico, quién soy y bueno, también muy feliz de poder compartir. Para mí es un honor siempre poder poner palabra en espacios donde siento que, pues que son tierra, tierra fértil y hay una energía en la que resueno, en la que vivo al día a día de crianza. Entonces, feliz de poder y con mucha ilusión de poder tener esta conversadita. Yo quisiera decir algo muy lindo antes de que continuemos en la conversación y es el potencial que tenemos siempre de conocernos, porque ya habíamos hablado antes, pero yo por ejemplo no sabía eso de ti,
Y para mí ¿Que era fue como, diseñadora? sí, yo no sabía. Y para mí me llevaste un montón. Yo no sé si han visto esta película de Leonardo DiCaprio de Inception o El Origen, Sí, donde él se amo. mete en los sueños de las personas, que él literal escoge como una diseñadora para poder crear los mundos y recrear el inconsciente de las personas y meter las ideas. Yo dije, ella es Ángela, o sea, ahí estabas tú en el papel. Yo Siempre dije, me qué hablan bello. de Inception. Sí. Claro, lo llevas a uno ya, está muy bello. O sea, si necesitan un referente, pueden ver Inception Hay que y ver en verdad, Inception, por favor. total. Sí, definitivamente. Yo creo que yo me he visto Inception como 2 veces, pero todavía sigo pensando que hay muchísimas cosas, muchísimos puntos, muchísimos temas que sigo como, ay, no estoy segura. Tengo que volver a verlo. Necesito verla. Tengo que seguir viéndolo. De verdad que sí. No, algo que a mí, para mí en particular, Ángela, gracias por compartir, porque tú hablas desde un lugar de creación. Tú dices, hablas desde los lugares de creación, donde podemos crear desde diferentes lugares. Hablas de este tema de lo fértil y la tierra fértil en la que empezamos a construir estos sueños y a materializar estos profundos deseos que tenemos. Y eso me lleva mucho como a este lugar desde el que nosotros queremos conversar en este episodio también, es frente al tema de la autorreflexión y el autoconocimiento. Cómo esa autorreflexión y ese autoconocimiento en, en el que nos movemos y que utilizamos constantemente, nos permite como empezar a entrar como en materia, nos permite relacionarnos con las infancias, en este caso con Flora. ¿Cómo ha sido para ti esta herramienta de mirar hacia adentro, de reconocerte, de volver a conocerte? Quisiera que sí nos puedes compartir un poco más sobre ese proceso. Si yo podría sumar algo a la pregunta, Claro, y dale. No, es, ya con esa pregunta tengo. Mentiras, dale, dale. es que tú hablas un montón en presente, en quién soy hoy. Y yo creo que eso es un rasgo muy particular del autoconocimiento, que no eres quien fuiste ni eres quien serás, sino quién soy hoy. Entonces quisiera como dejar esa tinta ahí que yo percibo en tu habla, que a mí me conecta un montón para enredarla con esa respuesta. Sí, gracias. Gracias por traerlo porque casi quiero empezar por ahí justo. Y Flora para mí ha sido el portal de desaprender, ¿no? Y aprender al mismo tiempo. Es como esa personita que vino a, a brindarme esta experiencia de ser mamá y casi que ahí pues sabemos bien, o bueno, en mi caso fue un rompimiento de todas mis identidades. Cuando sé que voy a ser mamá, en mi caso fue digamos que una, un lindo regalo de la vida, no lo habíamos planeado en sí, no estaba dentro de nuestros planes de vida con mi pareja, sino nosotros estábamos literal empezando a emprender los dos, entonces toda nuestra energía estaba como en cómo ahora nos comemos este elefante, porque es la primera vez que vamos a emprender, ¿de qué se trata esto? Cuando llega la noticia de Flor. Entonces fue como, bueno, un doble hijo, ¿no? Cómo esto se trae y cómo cambia la energía y ahí empezó a desintegrarse toda esa mujer que yo era, productiva, activa, ¿no? Incansable y cómo ahora mi tarea era crear vida. Necesitaba dormir, necesitaba alimentarme, necesitaba pausar. Y esa interferencia entre lo que era, ¿no? Era como el ti, 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 pero es que esto eres, pero no te puedes dormir, pero no puedes descansar, pero me costó muchísimo poder entrar como en esta nueva frecuencia de esto es lo que hay, esto es a lo que viniste y como traer esa humildad a la vida de listo, ok, esto es lo que ahora es mi primer rol y cómo se come esto, entonces creo que ahí empieza a tener este autoconocimiento y esta autorreflexión de desgarrar completamente todo lo que yo creía que era como mujer frente al mundo, hacia mí misma, en tan solo algo tan sencillo que es, no tengo fuerzas para después de almuerzo hablar.
¿no? Literal era esta sensación de toda mi energía está en otro lado y no puedo tener una reunión, no me siento, yo hoy lo digo, no sé cómo hacen las mujeres embarazadas que están en una corporación o que cuando uno va a mercar y están ahí en la caja, porque yo me acuerdo que tuve, y ahorita lo puedo reconocer desde ahí, fue el mejor momento que seguramente lo traje y era pues soy dueño de mi tiempo, sí tengo una preocupación, ahora la facturación depende de mí, si no lo hago pues no entra dinero, no voy a tener un salario, pero unas por otras y para mí era maravilloso el decir, pues si almuerzo y no puedo hacer nada más, ya está, eso es lo que hay, porque no podía hacer nada más. Entonces empezar como a soltar la pelea en esos 9 meses de gestación, de gestarnos mutuamente, porque pues ahora, ¿qué va a pasar cuando ya no soy nada de esto? Y para mí fue un cuestionamiento profundo, constante, de entonces ahora, ¿quién voy a ser? Y obviamente pues ya viene el posparto, el puerperio, y es tener un bebé en mi caso, y lo tengo que decir, y era, ¿y ahora qué hago con, no? Como que ya comió, ya duerme, ¿y ahora qué hago? Y era esta sensación todavía de a veces sentir que perdía tiempo porque estaba todavía estaba todavía soltando esa energía y era, bueno, pero como que esa sensación de querer prender el computador, de querer coger el celular y scrollear, de querer mandar un WhatsApp, como esta identidad de tratar de ser productiva de algún lado y tener ese bebé y es como, ¿ahora qué hago? Y ahí me las empezaba a pillar, como de, ah, ok, para mí entonces ahí vengo como con cosas que yo empecé a hacer clic y es estar presente, esto es lo que hay, me siento en pelea constante de eso que tengo que hacer, de lo que creo mentalmente y empezar a traer preguntas y empezar a cuestionarme como en verdad yo tengo que mandar ese WhatsApp, ¿de qué depende ese WhatsApp? Con eso estoy garantizando que facture o que, y era no, era mi sensación a veces de escaparme, de no querer asumir lo que estaba ocurriendo y era que mi presente y todo ya se convertía en estoy aquí con ella. Entonces, obviamente, Flora vino a hacer ese hilo que cada vez me traía más a ser esa mujer que se cuestiona, que está cada vez más presente, que está humilde y que se permite otra vez como, bueno, listo, esta capa ya se disuelve, no voy a pelear con esto, y buscar alternativas que fueran más afines y más sostenibles para mí en eso que ya hoy sí. Entonces, pues ya no tengo las 10 horas que tenía para emprender y que todo dependía de mí. Es como, no, ya ahora es cuando ella duerma, que tienes, puede ser 1 hora, 20 minutos, puede despertarse inmediatamente. Entonces, empezar un poco a jugar con todo esto de hago con lo que hay, estoy cuando tengo que estar y me traigo un recuerdo que hoy me permito, yo todavía, después de 3 años y 3 meses, tengo el honor y he pasado, y cuando digo tengo el honor es porque ya dejé de pelear con eso y es todavía yo lacto a mi bebé. Y me acuerdo que cuando en esa época empezaba a lactar, como que sentía la necesidad de tener podcast puesto, de tenerla acá, pero scrollear, y cuando a medida del tiempo entendí como es que no hay nada para toda la vida y ella en algún momento va a querer elegir no querer más teta, y dónde se fue esa presencia que fue tan, ¿no? Que fue esa meditación activa que da la lactancia y yo no la abracé y no me la disfruté y como que desde ahí mismo que empiezo a pensar y traigo esa energía de la culpa, pues ahora es desgarrar la culpa y decir como, tranqui, estás aprendiendo también de soltar esa productividad y esa necesidad constante de estar haciendo algo a estar en este regalo de presencia. Y hoy, si hay algo que no hago, es que si ella me pide teta, estoy dando teta, ¿no? Es como aquí porque ya sé que estamos más cerca al día que ya no vas a querer teta. Pero claro, ese es todo un proceso que tenemos de estar cuestionando, o en mi caso, estar cuestionando y de estarme cuestionando de esto es lo que yo debería estar haciendo en este momento, scrolleando, tratando de tener este afán de por mandar un correo o estar aquí. Y cuando ya me empiezo constantemente a cuestionar y a elegir
tener esa posibilidad de elección constante y decir, bueno, sí, tengo afán. ¿De dónde viene ese afán? Ay, sí, de esta antigua identidad, ¿no? De, cómo me quito esta piel de que tengo que estar haciendo cosas para poder estar aquí, que es lo que hay. Entonces, eso, respirar, cuestionar constantemente para mí era, ¿es tan real esto que yo necesito? ¿Demandar esto es tan real? Cuando ya me lo cuestionaba era, no es tan real. Y ahí empezamos a jugar con esta perspectiva, entonces de salirnos un poco de esta ansiedad y esta necesidad de tengo que ser alguien porque entonces ahora ya tengo un bebé y entonces tengo que facturar. Y sí, los bancos me llamaban en ese momento, sí, me había atrasado, sí, claro, es un hecho, es una realidad, pero ya lo iba a resolver. Al final está resuelto hoy, 3 años después, está resuelto, pero en ese momento era mi mundillo que estaba ahí metida y cómo la tarea y el regalo era salirme un poco para que hoy casi que el regalo es, estoy dando teta, ya, punto, es mi momento, qué regalo. Entonces, pero ha sido, no sé si se alcance a percibir, pero en esas sensaciones pues era muy complejo autodestruirte y casi que elegir, decir como ya, cuestionar constante como que esto ya no va, pero sigo teniendo, estando en una realidad donde igual tengo que pagar, donde igual tengo que, la factura llega, donde igual debo hacer ciertas cosas para poder también estar ahí activa y poder, pues mi situación real no era como eso. Uno, estoy en licencia, tengo un salario, o mi esposo me dijo, tranqui, todo bien, yo sé que esto es tu labor, esta es tu labor principal, entonces te voy a poner un sueldo. No, o sea, los dos estábamos emprendiendo y los dos tratando de, ¿no? Como de llegar. Entonces, pues, creo que fue muy desafiante, pero también fue un regalo de hoy poder unir esta deconstrucción y permitirme entonces desde ahí pues volver a construir y hoy ya poderlo poner, ¿no? En palabras. Las dos tienen los ojos así como, Los dos estamos como, claro, yo como me siento acordaste que, de algo. Sí, obvio, ¿no? Es yo siento que una todo. memoria colectiva, ¿no? Mm, Como hoy la maternidad, la feminidad, el ser, ¿no? Productivas, el todo al mismo tiempo, pues cómo nos comemos esto de a pedacitos y cómo lo empezamos a vivir. ay, sí, no, y yo creo que sí nos tocas en muchos lugares de que hemos ido desaprendiendo, que hemos ido destejiendo de nuestra propia historia para tejernos en una identidad que case con la realidad, ¿no? Como lo que decías tú. O sea, ya no tengo las 24 horas de mi día disponibles para hacerlo como yo quiera, porque tengo un bebé y él tiene sus propios ritmos y sus propios tiempos, y yo entonces necesito en esos tiempos encontrar en qué momento soy este rol, en qué otro momento soy este rol, en qué momento alguien se hace cargo de este bebé y de su cuidado y entonces yo puedo hacer otras cosas, como en verdad tejemos esto en un colectivo donde sea posible que todos tengamos estos diferentes roles y que no se vuelva o solo trabajas o solo eres mamá o solo estudias o solo, que es como las imposiciones que tenemos. Dijiste algo, dijiste algo, yo quisiera preguntar, la siguiente pregunta quisiera hacerla en base en esto, si esa necesita como complementarla, pero dijiste al puro principio cuando te estabas presentando, y yo lo conecté con esto, las creencias también nos pueden potenciar Ujú. y siento que el discurso ahorita va mucho de tienes que quitar tus creencias limitantes y tus creencias limitantes y tus creencias limitantes, pero me hago yo un curso hace poco es como de marca persona y el curso empieza de una forma que nadie se espera y Freddy empieza diciendo como, o sea, nadie es el mejor en algo por estar atendiendo en lo que no es bueno, sino por estar ocupándose de potenciar aquello en donde tiene potencial. Entonces él trae el ejemplo de un señor que es corredor, yo de eso no sé tanto, él dice,
como a nadie le interesa si él es bueno escribiendo, eso está de más, pero él es increíble corriendo y él se esfuerza cada día por ser un corredor, por ser más rápido y lograr sus metas en lo que es el mejor. ¿Por qué estamos tan atrapados en ser los mejores, tratando como de configurar eso en lo que no somos buenos? ¿Y cómo entra la hipnoterapia ahí, que es como tu rol en este momento, para hacernos esos procesos de autorreflexión y darnos cuenta o encajar un poco en que también tenemos posibilidades de crecimiento y que no somos solo nuestras creencias limitantes? Ujú. Yo diría que también somos esas creencias limitantes, porque fíjate que voy a partir de ahí y voy a unirlo con algo que ayer escuchaba justamente en un podcast que me llamó mucho la atención y es cómo, que además es un ejercicio que yo hago cuando hago acompañamientos de mentoría y es, ve a preguntarle a diferentes tipos de personas que de repente en unas palabras cortas, puntual, puedan describirte en lo mejor que eres. Y ayer cuando escuchaba el podcast decían, es que siempre nos enfocamos en lo mejor, que es esto que estás diciendo, como que enfoquémonos, pero no, a veces estamos huyéndole a cuestionar en lo que de repente no somos lo mejor, porque ahora esto lo uno con mi propia educación, crianza, y es obviamente, vengo también de una tradición de que me calificaban con un esfero rojo y con las X y con todo lo que estaba mal, pero no me ponían en verdecito lo que sí estaba bien. Entonces, claro, ese rojo está aquí en mí constante. Y y claro, entiendo que hay que ser responsables en ese instante de la vida donde estamos, ¿no? Como criando, acompañando. Hoy como adulto, desde este lugar, a veces siento que queremos evitar el ver la sombra, lo que llamamos, ¿no? El shadow work que está tan de moda. Y es, y sí, y es completamente necesario. Y ayer cuando escuchaba decía, claro, ¿y por qué no también preguntar, bueno, dime yo, si me pudieras describir con algunas palabras puntuales, qué es eso que ves que en lo que yo brillo, cuáles son esos dones, esas capacidades, esas cualidades, pero también un poco dejar la puerta abierta para, ¿y dónde puedes ver en eso que de repente no tanto? Porque a veces sí siento que hemos huido, de pronto a veces ya como adultos, como de estar solo en lo que sí, sí, sí. Y tengo que decirlo, personalmente vengo en un trabajo también de, si me preguntas, entre millones de hipnoterapeutas que pueden haber en el mundo, pues yo hoy entiendo que yo tengo un sello particular. Para mí, primero, no todo el mundo es como se los compartía. Yo sé que hipnoterapeutas pueden haber muchos, pero mi interés particular es, uno, unir también lo que he sido, todo este background y no patear la lonchera de todo lo que ya había sido, sino cómo esto se unen, ¿no? Hacemos estos, estos eh, hilos en los puntos o estas conexiones de los puntos, como lo decía Steve Jobs, y es como de qué va, porque pasé por eso, me voy a desviar un poquito, pero quiero decirlo para volver a unir, y es cuando me desintegro, entonces ya no soy empleada, ya ahora soy mamá y ahora soy independiente y ahora soy emprendedora y ahora trabajo en bienestar y ahora soy hipnoterapeuta y empiezo a reconstruir otra vez este personaje desde otro lugar. Pues quise patear la lonchera, como, uy, yo ya no soy empleada, ya no soy diseñadora, ya esto nada que ver, ya. Y en ese mismo proceso de autorreflexión, siguiendo con la pregunta anterior, y en mi propio proceso fue como, ¿por qué voy a patear la lonchera algo que me dio de comer, que yo sé hacer divinamente, que es algo que me fluye, que además yo amo porque me encanta el hecho de poder facilitar talleres para crear diseños, productos, buscar insights? Y esta palabra insights para mí fue el clic, cuando yo me di cuenta que cuando hacía hipnosis, lo que yo acompañaba a través de preguntas era buscar insights con la persona. Me la pillé y dije, estoy haciendo lo mismo que cuando hacía una investigación en algún proyecto de, uy, aquí hay pistas. Esto es lo que hacemos en una hipnosis, y ahí fue como,
voy a dejar de patear la lonchera, es que yo soy todo esto, y eso hace que mi ADN y que esta Ángela nueva ya no sea solo esto, sino como que empiece a nutrirme de todo lo que sí he sido y con todo y sus sombras, ¿no? Como que todo lo que soy buena, pero también cómo tengo que tener claro estos, yo le llamo dentro de los procesos que acompaño, tenemos que tener claros como la tierra donde creamos y los techos para delimitar un poco todo, el proyecto, quién soy, hasta dónde llego, mi proyecto llega acá o hasta allá no llega, y tener esas claridades de tener la tierra y el techo un poco más estructurado, me ayuda a tomar decisiones. Entonces, justo trayendo como toda esta mezcolanza de lo que acabo de decir, pues hacer hipnosis, entonces para mí hoy, en un momento me enfoqué directamente a yo quiero enfocar dentro de la hipnosis, son espacios de infinitas posibilidades, puedes ir a una regresión multidimensional, una progresión, y yo amaba la progresión, ¿no? Este espacio, como le dicen los mexicanos, como futuriemos, futurista de lo que quiero ser, de tu mejor versión y todo esto así, como, wow, tú lo puedes lograr. Qué delicia. Y me sentía muy cómoda cuando mi propio cliente iba a una progresión, pero cuando estaba literal en el barro, por no decir otra palabra, y le estaba dando la vuelta y como a esto que le duele, que no, que ha trabajado no solo en esta vida, sino se da cuenta que eso viene de más atrás y ta. Yo empiezo a elegir querer trabajar más con esta energía, y hoy la vida otra vez me trae la humildad de no, no puedes elegir trabajar solo con, o sea, somos todo al mismo tiempo. Entonces, pues claro, yo tengo una intención constante, como estaba claro desde el principio, ustedes lo dijeron desde el crear, pero hoy ya he entendido que estamos en la misma línea, mejor dicho, para crear necesitamos descrear constantemente, estamos en esta sensación de, listo, creemos y entonces la tierra fértil, claro, pero para que eso pase al mismo tiempo está pasando el otro, hay putefracción, creo que lo estoy diciendo bien, me corregirán, hay toda esta sensación de compost, de que se está pudriendo algo al mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo proyecto, en la misma persona. Entonces vienen las dos cosas constantemente, y llegando entonces al punto de las creencias limitantes, pues hoy yo siento que es tan necesaria esa creencia potencial como tan necesaria esa nueva creencia limitante, porque no se trata solo de salir ahora de las creencias limitantes que tienes. Hay unas que ya están listicas y que ya dicen, ay, no, esto ya no va más. O sea, eso te funcionó en algún momento de la vida, check, pero ya está lista también para abrir espacio. Pero también puede llegar otra creencia limitante porque ya me la pillé que somos humanos. Punto. O sea, nada que hacer. Esto es una espiral ascendente donde estamos soltando una cosa, pero se está construyendo otra. Entonces los retos van a ser diferentes y van a venir testeos de la vida donde nuestro mindset, donde digo yo como que el mindset es la casita donde están tanto estas creencias potenciales, pero también están estas creencias limitantes, y al final es cómo entre todas están ¿no? Sencillamente están en la misma persona, y cómo estamos atentos es en este proceso, porque creo que el autoconocimiento, la autorreflexión, pues no es de un ratico, es como la logré y ya, ¿no? Es como, esto es de una remangada de la vida, es que de nuevo, no, si hubiéramos elegido ser angelitos, pues seríamos angelitos, o, ¿no? Como, o extraterrestres, gente pero vinimos a recordarnos humanos, y eso implica que estamos en un constante aprendizaje, y eso implica afinar. Es ahí donde yo quiero llegar, y creo que cuando hablaba de mi intención con Ajo es recordar tu poder, es, claro, hay un poder de recordar de lo que siempre ha sido. No es como vamos a sumarle, sino vas a recordar eso que siempre ha estado en ti, intocable, ahí, pero que le hemos puesto capitas. Entonces este espacio de hipnosis es como
quitamos ya capitas que ya no están para que recuerdes constantemente eso que sí viniste a hacer, a trabajar, a aprender, a enseñar, para que te recuerdes. Y habitualmente en estos 5 años, normalmente lo que me conmueve cada vez más es siempre que recordamos algo muy similar entre tanta diversidad de humanos y es recordarnos amor. Pero el amor es tan amplio que hay diversidad de amor, de esencias, de maneras. Entonces, pues esto se une entonces a la función, cómo vinimos a amar, a entregar, a servir desde diferentes lugares. Hoy a nosotros nos convoca un sueño más, un sueño, el sueño que nos sueña, que es la crianza, el cuidado, pero si nosotras nos vamos, ese sueño tiene que seguir latiendo infinitamente, ese sueño está ahí. Sí, y ahorita que nos estamos tejiendo, pues esto es nuestra tarea ahorita y cómo entonces las creencias ayudan a ese sueño. Cuando ya tienes una proyección, un foco de a mí esto me enciende el corazón, el cuidado, pues entonces quién ser, quién elijo ser, porque ahí ya hay una elección, quién elijo ser para cuidar, para cuidar, para cuidar. Entonces ahí ya entonces es nuestra, de nuevo, otra vez metidos de cabeza a nuestra propia piel. Ay, bueno, entonces, ¿qué vamos a soltar? Que ya no es consistente, coherente con ser cuidadora, ser mamás, buscar la educación desde este lugar, ¿no? Toda la perspectiva de vida que podemos tener y que podemos compartir aquí, pues también tenemos que soltar otras y ahí vamos en ese proceso de soltar, alivianar, pero también recibir de nuevo para sostener y otra vez estamos en este ciclo constante y para mí eso es el autoconocimiento, eso es lo que vinimos a hacer como seres humanos, estar en este proceso de poder elegir la, este mindset que te puede apoyar mejor a ese sueño colectivo o ese sueño propio. Y ese pues es la misión, ¿no? Como el dar espacio, acompañamiento que esto se pueda dar. Yo sinceramente estoy como, tengo como, voy a ser sincera, tengo como una sensación aquí en mi pecho de muchísima, muchísima calor. O sea, siento un profundo calor en el pecho porque, Ángela, prácticamente todo lo que has dicho frente a todo este proceso de autorreflexión, autoconocimiento, lo he escuchado todos estos, o sea, lo he escuchado en mí, pero también lo he escuchado en muchas otras personas recientemente, hablando mucho de estos procesos de integración, o sea, cómo integramos estas dos partes que hacen, que son importantes, fundamentales y están en constante conversación en nosotros mismos. Y que a veces eh, de afuera, de afuera como que llega toda esta información constante, tienes solamente que mirar aquello que te permita moverte hacia adelante. Pero siento que también es un producto de una profunda ilusión, porque siento yo que es como para, se convierte como una profunda ilusión, porque al final, de este otro lado, cuando vemos todos estos lugares, tal vez, como tú dices, de sombras, toda esta sombra o todas estas creencias, ellas también tienen una profunda, estas creencias limitantes, yo siento desde mi experiencia que tienen una profunda información y cuando yo como que conecto estos dos lugares, logro sentir como plenitud, logro sentir que yo no sé, pero me venía a la mente como esa imagen de la luna en cuarto menguante, en cuarto creciente, que está el lado blanco y el lado negro, y están en completa sincronía y armonía. O sea, cada una no puede estar sin la otra. Y, y también pensaba mucho en que en este proceso de relacionarnos con las infancias para poder estar en una relación en una relación de respeto, en una relación de amor como una acción, siento yo, en una relación de conciencia. Siento que constantemente necesitamos ese proceso de cuestionarnos,
Y yo no sé si tú has escuchado, yo le he compartido a Dani varias veces, pero de una persona que se dedica a, él se dedica a reflexionar realmente, o sea, a reflexionar y a hacer preguntas, a cuestionar. Su nombre es Chevani Davis y él habla y cuestiona constantemente todo. O sea, él lo cuestiona y ese proceso de hacernos preguntas, siento que nos permite también, obviamente, como entrar a un lugar donde hay tanta incertidumbre y no sé cuál es la respuesta. Y me saco también de ese lugar de tengo que saber la respuesta. Y me voy a ese profundo lugar de no sé qué es lo que voy a encontrar, no me interesa qué es lo que voy a encontrar, pero confío profundamente en este proceso de que estoy haciendo las preguntas y algo hay ahí, algo. ¿Qué es? No lo sé. Y me parece maravilloso que ni siquiera, no sé por qué le coloco un objetivo, pero siento profunda conexión con eso que tú dices. Me cuestiono para que lleguen insights, como quieran llegar, desde el lugar que quieran llegar, de la forma que quieran llegar, pero me lo cuestiono porque es fundamental para mí, para poder estar en relación con las infancias, para poder estar en relación con los otros, para poder estar en relación conmigo misma. Y al final como que tú dices algo, nuevamente como elegir, elijo. Y yo digo como, sí, al final siempre vamos a necesitar tomar esta elección después de haber recorrido este proceso, de haber estado en este camino y siempre se trata de ese proceso de elegir. Em, sí, Ujú. gracias Ángela por como resaltar esas cosas de integrar estos puntos de integración, de cuestionamiento y de elección que son tan fundamentales en esto de autoconocernos, de autorreflexionar para poder relacionarnos desde un lugar totalmente diferente con los demás. Em, Ujú. sí, Esto me Yo hace quisiera acordar agregar, de algo. no, ¿Quieres dale hablar? tú, Bueno, voy a, dale tú, tranqui. a poner esto que cuando escucho a Isa vino a mí. Y claro, yo dentro de mi proceso, yo estaba en ese momento que me hago mamá, ya había terminado mi formación de hipnosis y estaba en mi proceso de maestría en hipnosis para enseñar a que otras personas enseñen pues acompañen a través de la hipnosis. Y para mí ese fue el regalo de mi sostenimiento en ese proceso de tener hipnosis propia hacia mí constantemente en entrar en estos espacios para al mismo tiempo estar ahí, ¿no? En la construcción, destrucción. Yo sin esto, la verdad que a veces pienso de verdad cómo hacen las mamás, los cuidadores, o bueno, quienes literal llevamos, en este caso, mi proceso era directamente el estar gestando, ¿no? Quienes gestamos, si no tenemos ciertos acompañamientos, y para mí era tan complejo, se me estaba desmoronando el mundo que yo creía que era, cómo, cómo cuando no tenemos herramientas podemos transitar. Para mí eso era muy cuestionador, además. Y dentro de ese mismo proceso que tuve el privilegio de tener, estar aprendiendo y estar sostenida por mis profesores de hipnosis que me estaban enseñando esta maestría, y estar ahí sostenida a través de mi propia práctica, venían cosas como cómo yo puedo ayudarme en esta deconstrucción y que viene y recibía códigos, le llamo yo estos códigos nuevos, estas creencias potenciales, que estamos hablando de lo mismo. Y es que empecé a percibir y a sentir cómo, por ejemplo, una que casi que ha hecho la diferencia en mi maternidad era poder integrar, así como se estaba desintegrando. Entonces, cómo entonces todo esto que se está desintegrando ahora puedo integrar porque di espacio a que la maternidad me empodera. Yo no sabía eso, y me parecía romántico, ¿no? Pero me llegaba esa frase como la maternidad me empodera. Y hoy, 3 años después, es que hasta hoy recién lo puedo como digerir y entender, y es como, claro, es que si no hubiera llegado este momento de mi vida donde me estaba desintegrando literal y estaba generando vida al mismo tiempo, pues eh, hoy yo siento ya que estoy
como Ángela individual en otro momento, ¿no? En otra etapa, en poder otra vez por lo menos acordarme de lo que voy a hacer, ¿no? Este mommy brain que es tan real, pues casi que ahorita yo siento como un ajuste en mi cuerpo donde ya me puedo acordar de ciertas cosas, ya tengo unas dinámicas mentales que, bueno, que sé que vienen como muy fuertes también con la maternidad. Esa era una como que venía muy frecuente a mí, pero no sabía cómo digerirla o cómo caminarla, que era como la maternidad me empodera. Hoy siento ese poder, es como, sí, pero claro que sí, no lo puedo como muy explicar, pero lo siento, es como claro que la maternidad me empodera. Y otra que venía constantemente a mí era que lo escribía. Me acuerdo que cuando le escribía cartas a Flora, ¿no? Tenía un diario donde escribía para ella o como contando un poco el proceso y tratando de tener este alivio de soltar un poco todo lo que estaba pasando en mi cuerpo, en mi mente, en mi energía. Eh, Le tenía un diario donde posicionaba ahí ciertas cosas. Escribía que me comprometía con ella a que su mayor herencia fuera tener una mamá en lo mayor posible con una que se cuidara su salud mental, que estuviera sana, que estuviera comprometida con su autoconocimiento, que no se dejara de lado, sino que tuviera ese compromiso. Y para mí era escribirle como, esta es mi mayor herencia para ti, yo tratar de cuidar mi ser humano y darme cuenta de cuando necesito ayuda y poderla pedir, de poder estar tratando de estar sostenida, de poder comunicarme de la manera, ¿no? Como más, como venga, pero comunicarme, darme lo que necesito darme, darme cuenta en cada instante lo que necesito darme para estar lo mejor posible y darme cuenta cuando no estoy lo mejor posible, pero estar ahí atenta hacia mí. Esa es mi mayor herencia. No sé qué más pueda dejarte, pero el hecho que puedas ver una mamá que está en la intención de cuidado hacia sí misma es es lo que, en lo que me puedo comprometer. Y eso es cada vez que lo escucho, que traigo eso, que lo relevo, es como, pues a veces lo logro y a veces no tanto, pero estoy ahí, por lo menos es un hilo que, ¡puf!, que saqué y es como que de nuevo me trae. Entonces, como la maternidad también, ella se volvió esa ancla de recordarme también cómo, cómo preciso a veces y darme cuenta cuando no estoy bien, qué preciso darme y necesito más descanso. Necesito decirle a David, necesito que la duermas toda esta semana porque estoy muy agotada y me siento como muy revolucionada mentalmente y me llegó esta cuenta y todavía no sé cómo pagar, ¿no? Todo lo que nos genera pues el ser humano. Poderlo decir por lo menos para mí ya es un alivio, ¿no? Y bueno, eso, eso quería como un poco compartir desde ese compromiso genuino en el que estoy constantemente, ¿no? Cómo nutro ese compromiso o cómo me recuerdo que no lo estoy nutriendo tampoco, pero que esa al final es mi herencia para ella. Qué bello. Yo voy a empezar desde el otro punto, pero como, como siempre en las conversaciones cuando están vivas, uno se da cuenta que uno tiene una idea y que esa idea se teje con las ideas de los otros y está muy bonito. Entonces, yo quería, yo quería rescatar pues sí, sabes, de cómo yo conecté mucho con esto y esto, y yo conecté un montón con el cierre que hiciste la otra vez de un mindset que me permita sostener esto. Y me encantaría, porque a mí me quedó súper claro de escucharlo, que el mindset no es binario. O sea, no tienes unas cosas que son buenas en tu mindset y otras cosas que son malas. Tienes unas cosas en tu mindset que te favorecen en unas situaciones que esas mismas cosas podrían no favorecer en otras situaciones y es un juego constante. Entonces, por ejemplo, yo tenía otro ejemplo, pero voy a traer el tuyo que es súper claro. El mommy brain. Eso para la vida corporativa no es nada funcional.
nada favorecedor, es que se nos olvide todo es terrible, pero para podernos conectar profundamente en el presente con el infante, sin estar ocupándonos de las preocupaciones que ya se nos olvidaron porque estamos en ese estado, es profundamente favorecedor. Entonces es como, en verdad no es binario, no tiene que ver con si está bien o mal, sino tiene que ver con, bueno, cómo me hace sentir en este momento, como por ejemplo para una mujer Mm. que elige desde una capa que no tiene que ver exclusivamente con lo que ella quisiera elegir, porque tenemos una capita por encima de las condiciones en las que estamos viviendo, que también las nombran un montón. Elige que es mamá, pero sigue sosteniendo su emprendimiento, entonces pues para su emprendimiento esto es un poco desfavorecedor porque se le olvida todo, pero para su maternidad es profundamente favorecedor porque cuando está con su hija pues no se acuerda de nada, qué maravilla. Es como estas creencias que pueden ser potencializadoras o limitantes, o sea que en realidad pueden ser las dos cosas, porque no son específicamente binarias. Entonces, no sé, por ejemplo, esto de cuestionarnos para una persona que le incomoden las personas que se cuestionan, pues que tú seas alguien que cuestiona sería terrible. A mí una vez me dijeron, ve, no puede dejar de cuestionar un ratico, qué pereza hablar con usted. Claro, pues para ese humano que me lo dijo era profundamente incómodo mi necesidad de cuestionar todo, pero para mí es profundamente bueno porque me ha traído a estos lugares y a conocer personas como ustedes y a conectar profundamente en profundidades. Entonces, todo siempre tiene que ver con diferentes capas, con diferentes Ujú. capas, no es nada como tan literal como creemos. Y yo concuerdo profundamente contigo en que la maternidad a mí me ha empoderado también. O sea, yo quiero dejar eso aquí, es como la humana que yo era, el recorrido que yo tenía antes de llegar a la maternidad en mi profesión, en mis creencias, en absolutamente todo, y coger todo eso y transitarlo y meterme en ese hueco como hablas tú aquí y destejerlo y volverlo a tejer y volver a entrar y volver a salir y mirar a mi hija y sentir la desesperación porque yo quería trabajar pero al mismo tiempo quería estar, estaba preocupada. Meterme en ese hueco y tejerlo y destejerlo todas las veces me hizo darme cuenta que, por ejemplo, ser una persona que cuestiona todo, aunque le incomodaba a muchos, aunque era un problema para muchos, para mí era una de mis luces más grandes. Y encontrarme con Alicia y tener esa necesidad de, no, o sea, no voy a permitir como dañar lo más sagrado que tengo por no hacer el proceso conmigo misma, pues me hizo también brillar en que realmente soy auténtica y en que simplemente estaba buscando complacer y como las creencias que tenía favorecían para que complaciera a otros y no fuera auténtica. Y ahora entonces me siento más auténtica porque entré. Y eso me parece, no sé, o sea, estoy súper emocionada con esta conversación. Mm. Gracias. Mm. Sí, yo también concuerdo en que la maternidad es lo de esos momentos, me ha empoderado, es de esos momentos en los que, y ni siquiera los momentos, es ese ser. Y, y no sé, es muy curioso porque esta mañana estaba meditando y me vino a la mente precisamente esa frase que tú dijiste, Ángela. O sea, de verdad que el universo está tan profundamente sincronizado para hoy que Tal cual. me vino esa frase precisamente porque me estaba diciendo esta mañana, pero lo único que hago es cuidar. Decía yo esta mañana, pero lo único que hago es cuidar. Y como que lo sentía como, obviamente, ese peso que siente uno, siente uno cuando desde el sistema capitalista y productivo, pues no estás, aparentemente, no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Y pensaba y decía, pero bueno, y me vino a la mente una mujer pariendo y decía, y decía, el maternaje empodera. Y yo decía como, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y escuchaba a mi papá, porque mi papá constantemente me lo dice. Dice, pero ya deja de Ujú. preguntarte tanto eso, ¿sí? Entonces siento que es valiosísimo como esa sensación profunda de estamos cuidando, estamos enalteciendo la vida.
sea, qué más necesitamos? O sea, estamos enalteciendo profundamente la vida nuestra y la de otros seres humanos. O sea, y lo que tú dices, Dani, este cuestionarnos, le abre a uno un multiplicidad, una infinidad de lugares, creo yo, una infinidad de lugares. Y eso me lleva como a querer preguntarte algo, Ángela, como desde este lugar, dentro de los procesos hipnoterapeutas, de hipnoterapia que tú tienes con otros cuidadores, con otros padres, ¿cómo has visto tú que y no sé si es posible compartirlo, pero cómo has visto tú que para ellos ha sido ese proceso, que esa herramienta, cómo ha sido para que ellos, eh, su relación con las infancias y con ellos mismos se transforme? ¿Tú Ujú. has notado? Sí, ¿cómo ha sido? No voy a poner más palabras. ¿Cómo ha sido? Eh, estoy organizando mi mente. Mm, Cuando nosotros entramos en unos procesos de autoconocimiento, en este caso, una de las millones de opciones es la hipnosis, pues a veces venimos con un objetivo, con un propósito o algo que nos impulsa. Entonces sigue conectado con personas que, por supuesto, su primera impulso es: quiero ser un mejor padre, una mejor madre. Y eso me conmueve profundamente. Sin embargo, un poco mi invitación siempre es a, claro, ese fue como la energía que nos trajo hasta aquí y se la agradecemos infinitamente, porque si de repente, si esa energía no estuviera, si no fueras padre o madre, de repente uno estaría más en el automático, ¿no? De la vida, ¿no? Trabajo, me voy de vacaciones, tengo amigos, salgo los fines de semana, todo bien, soy dueña de mi tiempo y no te llevaría entonces a estos espacios. Entonces desde ahí, pues, de nuevo, la maternidad, el maternaje empodera porque te trajo hasta aquí. Pero ahí un poco yo desintegro eso y agradecemos esa energía y es listo, pero ahora nos vamos esa y claro, qué rico que el ser humano que llega acá es inevitable porque no podemos desprender, es como hablar hoy en día, que a veces me cuestiona mucho todavía esta sensación de es que yo soy en mi vida personal una y en el trabajo otra, ¿no? Que eso lo escuchamos en algún momento y en algún momento era como el mindset de colectivo del que tenía, no, es que en el trabajo yo soy así, pero en mi vida personal soy otra cosa, es como, pues qué incoherencia y es donde van a haber nudos, van a haber enfermedades porque estás ahí saliendo, entrando y no, no, como de en qué estás realmente, quién eres realmente. Y eso es igual, ahorita es, vamos a trabajar con tu ser e inevitablemente tu rol de ser cuidador, de ser papá, de ser mamá, tu rol de tener algún cargo en algún lugar profesional también se va a tocar, es inevitable, pero porque vamos a trabajar con el centro, con la columna vertebral, que es tu mindset, tu energía, tu frecuencia. Y desde ahí se empieza a ajustar el resto. Entonces, em, siempre mi invitación es obviamente a buscar la manera de ser mejor para hacia sí mismo, porque es que ya es inevitable cuando tú estás, entonces ahí me regreso un poco a cuáles son hoy mis invitaciones dentro de un proceso conmigo, porque también un poco quiero salir, claro, tengo hipnosis, que es una de mis herramientas reinas. ¿Por qué? Porque entras en, ¿qué es hipnosis? ¿No? Voy a darme un pasito antes como para que esto quede claro para quienes quieran escuchar esto y no tengan ni idea, pues a veces cuando pensamos en la palabra hipnosis, lo primero que llega es como esto que colectivamente tenemos posicionado es de la hipnosis de entretenimiento, pero hay diferentes tipos de hipnosis. La que yo practico tiene un apellido, hay ericksoniana, hay clínica, y la que yo practico se llama hipnosis de sanación. A diferencia entre unas y otras, esto también tiene una estructura, tiene unos pasos y la idea es primero relajar el sistema nervioso de tal manera que pueda tu cerebro entrar en unas ondas de profundo descanso para ahí entrar en espacios hipnóticos.
que no son nada diferente a lo que a nosotros habitualmente en el día a día nos pasa. Nosotros como seres humanos entramos en espacios hipnóticos en diferentes momentos del día, solo que no estamos acostumbrados a decir, ay, me acabo de hipnotizar. No, eso no lo decimos, pero sí es intrínseco en el ser humano. Entonces aquí en un espacio de hipnosis le ponemos esa intención y alargamos esos espacios para poder conversar con este espacio subconsciente que es este lenguaje abstracto, diría, donde hay infinitas posibilidades, que eso lo he venido diciendo, y es que una de las intenciones de entrar en una hipnosis de sanación, primero, es que toda información llegue para tu mayor bien. Cuando a mí me preguntan, ay, ¿haces regresiones? La respuesta es sí. Técnicamente puedo hacer una regresión porque sé los pasos y las preguntas para poder sugestionarte e ir a una regresión. Pero ahí viene una pregunta y es, ¿para qué quieres abrir cajones o libros que de repente no precisas o información que no necesitas? Entonces ahí empieza ciertas coherencias o ciertos valores del por qué, desde qué lugar hacemos ciertas cosas. Entonces en la hipnosis de sanación es un espacio en blanco donde puedes ir a la regresión, a la progresión, a espacios multidimensionales, a quedarte en esta vida e intencionamos desde ahí que llegue la información que te corresponde. Entramos en esta relajación y luego empieza la dialéctica, que es a través de preguntas. Yo te acompaño con preguntas y como tú lo decías, Isa, para mí la pregunta, más allá de necesitar la respuesta, es un portal que ¡pum! Apertura y hay preguntas que van a tener respuesta de diferentes lugares de nuestros sentidos. Por ejemplo, yo te puedo preguntar en un espacio de estos que, ¿qué es eso que vienes hoy a soltar, sanar, liberar? Y tú que estás recibiendo la pregunta, puedes sentir como, "Ay, preciso, me está doliendo la pierna y no me puedo concentrar". Es como, no, por ahí no es la pierna te está diciendo algo, porque lo que hacemos en una hipnosis es conectar con tu memoria celular, tu ADN, la información que tenemos acá, que es toda de lo de antes, de lo que está pasando, colectiva, ancestral. Entonces, eso que te está diciendo la pierna, ahí hay información. Lo que yo esperaría que tú que co-creemos juntas en esta conversación es, me está dando un tic en la pierna. Y le vamos a preguntar a la pierna entonces, ay, ¿hace cuánto está ahí esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué mensaje hay ahí? Y de ahí te puedes ir a, uy, me vino un olor de sopa de cuando estaba en el jardín, que a mí esa es una que me pasa mucho. Cuando yo sé que debo recordar algo en mis espacios de infancia, huelo esa bendita sopa que solo la hacían en mi jardín, que yo todavía no tengo ni idea de qué ingredientes tenían, pero es que es tan particular que ya sé que no es la sopa, es ese espacio energético que me está llevando un poco mi memoria celular a recordar. Entonces, digamos que con estos pequeños ejemplos es cómo se conversa en este lenguaje abstracto. Y ahí es donde empezamos a profundizar capita a capita, a que preguntar literal este espacio también. Llega entonces la reinterpretación después de la dialéctica y es, bueno, esto que te cuidaba en pensar que tú eras de repente, no, como que mejor calladita, mejor en silencio, mejor era para protegerte en esta situación o en esta situación, como lo decía Dani, ya es real o es necesaria en esta actualidad 2025, siendo las mujeres que somos, siendo lo que eres, ¿es necesaria sí o no? Y tú lo sientes, literal, y es como, no, ya no es necesaria. Ah, bueno, y detrás de ahí, ¿qué aprendizaje hay? Y puedes hacer ese link de, claro, es que había un aprendizaje en la necesidad de hoy explorar mi comunicación. Fui callada y mejor calladita porque mi invitación es explorar mi comunicación desde muchos lugares. Es que ya mi presencia y mi energía podría comunicar, no tengo que gritarlo, ¿no? Como que a veces estamos en esta necesidad, es que quiero decirlo y es como, ¿y qué pasa si solo con tu presencia energética ya estás diciéndolo todo? Entonces, ahí, entonces, casi que yo lo que hago, siempre digo esto, tú eres el Quijote de la Mancha y yo soy tu Sancho Panza, anotando el mapita de, "Uy, sí, ya no lo necesito, ay, entonces ahora, ¿qué necesitas?". Y tú me cuentas, no, ahora tal cosa, viene un nuevo código a
establecerse y a que recuerden tus memorias. Entonces, que físicamente, ¿qué está pasando en una hipnosis? Y es que, literal, si pensamos en la célula tiene información y es información líquida, agua, somos el 90% agua. En una hipnosis, físicamente lo que está pasando es que no, esto, digamos que siempre cuando me dicen, no, la magia, místico, para mí es un misterio, todavía te digo, pero esto tiene ciencia también, ¿no? Desde el otro lado, y es físicamente la célula lo que está haciendo es evaporando información, y por eso es que tenemos que estar también hidratados para hacer hipnosis, porque nuestro cuerpo lo que va a hacer es reincorporar nueva agua virgen y posicionar esta nueva información que tú estás recordando, que estaba por ahí, ¿no? En nuestra energía, en nuestro todo, pero como que no tenía espacio para, boom, bajar y posicionarse en la célula directamente. Entonces, ahí es donde ocurre y para mí entonces se cierra ahí la sesión, recordamos este mapa, entonces, veníamos desde acá, luego entonces lograste descubrir esto, recordar esto, entonces hay un nuevo mindset porque ya tu cuerpo recordó, es un tema muy físico además. Y paso a eso, mi invitación siempre es, y ahí es donde yo digo, bueno, entonces llegaron las metodologías creativas, porque es que nuestro cerebro necesita repetición, no es como listo, ya está en una sesión, claro, en una sesión podemos como que liberar las capitas sutiles que ya estaban ahí, pero si tú quieres posicionar y tener realmente una reprogramación, ahí entra la palabra ya de reprogramar, pues necesitamos sacarle musculito a esa nueva ruta neuronal que tú descubriste o recordaste que estaba bien empolvada y que estaba, ¿no? Con el pasto hasta acá y que en la hipnosis yo siempre digo que pasamos como ¿cómo se llama? Esta máquina para cortar el pasto literal y hacemos estos nuevos caminos y para que ese nuevo camino se siga viendo y se siga posicionando y no vuelva a subir el pasto y la pierda otra vez, pues necesitamos estar repasando. Ahí viene la repetición, donde yo empecé a entender en mi propio proceso de acompañamiento, no sé si esto lo hagan todos los hipnoterapeutas, esto yo ya lo hice ya como en mi acompañamiento directamente y es cómo esos códigos que tú recibiste, pues los empezamos a repetir a diario en el día a día. Y es que, de nuevo, como seres humanos, nuestro día a día, o sea, es nuestro blueprint del día. ¿A qué le dedicamos tiempo, energía en nuestro día a día? ¿Qué estoy pensando en el día a día? Entonces ahí es donde entra esto muy terrenal, muy del ser humano, en estársela pillando, en qué estamos en el día a día, dónde estamos poniendo nuestro tiempo. Eso está posicionando esta nueva creencia en que somos unas mujeres, que la maternidad empodera, que la no sé qué, sí o no. Ahí es una elección, siempre es como sí o no. Uy, no, estoy como metida mucho en este pensamiento, en este hoyo, como que, y cuestiono, ¿es real, sí o no? No tanto, no es tan en serio esto. Ok, ¿cómo entonces en mi día a día puedo elegir acciones, pensamientos, cosas que me puedan acompañar? Entonces, a posicionar esto. Entonces, esto, infinidad de herramientas. Aquí, por ejemplo, en mis acompañamientos, yo hago audios directamente que la persona, y no son audios genéricos, te digo yo, y es que tú eres no sé qué, tú eres libre, tú eres, no, están buenísimos, uno encuentra millones por YouTube, pero a veces nuestro sistema todavía no está listo y como que rebota, ¿no? Es como libre, pero te sientes aprisionada en ti misma, en tu trabajo, pues por más que repitas que eres libre, pues de repente no está entrando esa energía de libertad, pero como ya tú pudiste crear en un espacio ese código que está listo, vamos a enfocarnos ahí, puntual, simple, en eso que ya sí es, en eso que tú ya pudiste recordar y entonces eso lo vamos a repetir. No más de 5 o 7 minutos al día, sencillo, y cómo eso en el día a día lo empezamos a incorporar. ¿Qué es lo que haces en el día a día? Entonces yo con mis clientes hago como, bueno, te levantas y qué haces, y luego qué comes, y luego qué pasa, y luego tal cosa. Eso ya es un proceso, no es una sola sesión, sino ya es como un proceso donde justo empezamos a observar dónde está tu bioquímica. Entonces ahí voy a entrar a otro concepto de pronto del que no hemos hablado, y es que al final nosotros como seres humanos somos bioquímica, y es que tenemos oxitocina, serotonina, ¿no? Dopamina. Entonces, a veces cuando estamos muy estresados y es como que estoy muy estresado y es que no sé cómo bajarle ¿no? esta ansiedad y es, pues de pronto es que tu
dopamina está a tope y la serotonina, que es un poco más el descanso, la meditación, pues no está ahí. ¿Cómo mediamos un poquito para que puedas tener más serotonina, para que en el día a día puedas tener más serotonina? No, es que me siento sin ganas, como que no quiero arranco y no sé qué. Ah, bueno, entonces de pronto estás alimentando mucho la serotonina y la dopamina no la estamos balanceando. Entonces tu cuerpo está constantemente y tus frecuencias y tus ondas cerebrales están a toda hora, ¿no? En el descanso y por eso cuesta mucho accionar. Entonces empezamos a traer cierto balance de alguna manera en el día a día de uy, me siento cansada, vamos a traer dopamina. ¿Qué es traer dopamina? Ah, entonces hagámonos unas flexiones, algo que bombee el corazón para que químicamente el cuerpo salga un poquito de eso y ya, y como que venga y cambie un poco la química. Eso es casi que empezar a reprogramar nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, y eso empieza a ser sostenido en el tiempo, que claro, que seamos entonces estas personas que en algún momento soñamos, que en algún momento dijimos, ay, pero ese es el trabajito. Para mí no hay una fórmula mágica en esto de la sanación y no, es que con una sesión ya tienes, es como, no lo sé. Ángela, en su exploración, ¿no? Desde su humanidad es como, sí, hay cosas que te hacen clic, que uno dice, la caché buenísimo y esto, pero una cosa es tener la información y otras cosas es ay, cómo se mete en tu célula y en tu día a día de humanito. ¿Cómo? Ahí sí cuéntame cómo. Entonces, em, diciendo eso y uniendo a la pregunta, pues ser padres y primero entender cómo nos estamos cuidando en el día a día, cómo cuando detonamos, entonces pillarnos cuando yo sé, por ejemplo, voy a poner mi caso, y en mi familia, en mi hogar, a David le detonan ciertas cosas, a mi esposo y a mí, y ya no las tenemos recontrapillados. Y tenemos, digo yo que una palabra mágica, que cuando él está o cuando yo estoy en una situación con Flora que a mí me está detonando, algo que me detone del día a día humano, que me jale el pelo. Yo no sé si a mí, claro, me jalaron el pelo de chiquita. Yo tengo un tema con mi pelo. A mí no me gusta que me lo toquen, yo no voy a una peluquería, no me aliso, no, me incomoda mucho el toque del pelo, ¿no? Como que me siento muy vulnerada cuando como que me jalan y esto es como, no, todavía no he conectado con la memoria, seguramente hay una memoria que eventualmente exploraré, pero yo sé que hay como que algo. Y cuando ella, ¿no? En su momento de no hizo siesta, está, ¿no? Rebosada, y entonces ahí yo, ¿no? Como que en esta sensación de yo soy el adulto, yo soy la que no sé qué, pero a mí me toca el pelo y se me sale el grito. Como, no me toques el pelo. Antes de que toque el pelo, y eso lo hablo con David, es como, está cansada, seguramente me va a jalar el pelo, ¿no? Como que puede ser una de sus reacciones y a mí eso me incomoda. Uno, pues cosas, ya me la pillo, me cojo el pelo, o sea, cuando yo ya sé que ella está rebosada, no estoy con mi melena, ¿no? Me lo cojo o me ayudo, ¿no? Como que estoy un poquito más lejitos, estoy atenta y le hablo y hasta que ya no sabrá, como que busco la manera también de saber que sé que puede haber esa detonación, pero también cuando ya le digo, uy, antes de que yo pegue el grito, le digo literal Hakuna Matata, David llega y salva la patria, yo me voy y él llega. Otra cuestión que siempre me llega con eso es qué hacen las mamás solteras cuando no están los dos, ¿no? Es como, ¡ah! Dios mío, tremendo, pero bueno, cierro paréntesis y es como, Dios, si es tan intenso teniendo pareja, ¿no? Una pareja activa que esté paternando, pues, y es intenso, y ahí jugamos. Yo sé, por ejemplo, que su detonante es ver a Flora sucia, ¿no? No, que se untó, cogió témperas, está vuelta a nada, yo soy la que entra paciente, la saca, y ya sé que son cosas que nos hacen muy humanos y que eso tiene una conexión en algún lado que para él es como, límpiate, no sé qué, y empieza es como, ¿no? A tirarle indicaciones y antes de que eso pase, yo ya sé que entro y es como, yo me la retiro y para mí es cero rollo que esté untada, me unto con ella, después nos bañamos las dos, todo, ¿no? Como que
pero eso es autoconocimiento, ¿no? Desde ese lugar de poder acompañarnos y poder saber cómo, ya sé que yo tengo unos botones, que por más que los trabaje, claro, no, yo respiro y traigo, pero depende la situación y depende el día. Ángela menstruando está no tan suave. Ángela en tal, eso es otra cosa. Entonces yo ya sé que cuando estoy menstruando estoy jodida, estoy con la pila más cortica, entonces yo también me conozco y yo sé en qué estoy y hasta dónde puedo soportar ciertas cosas. Y lo pongo como muy escueto y muy, ¿no? Muy del día a día porque pues esa es la vida. Entonces, claro, cuando tú te reconoces y cuando tienes herramientas y cuando estás frente a él, pues las herramientas vienen y están interesantes y claro que hay que integrarlas y que nos ayudan, pero el autoconocimiento de pillarme cuando yo ya sé que es que mi pelo tal vaina, pues soy humana y ya sé que eso es para mí un tema y lo trabajo desde ahí y tengo coequipo que me ayude y que me contenga y que me soporte y me hago una clave mutua para poder, ¿no? Ayudarnos y acompañarnos y eso al final hace que tengamos como un plan de alguna manera, que a veces sale también, ¿no? Como hablamos desde el inicio, a veces los planes salen, a veces no tanto, a veces yo estoy sola, David está viajando y pues no tengo el Hakuna Matata, no, me tocó sola y listo. Y ahí es donde sí necesito conectar con esa Ángela de, ay, ok, esto es lo que hay. Entonces, ¿le puedo pegar el grito? Sí, pero eso va a ayudar. Me voy un poquito allá y es como, pues no tanto, se nos va a enloquecer esto. ¿No? Entonces ella grita, va a llorar, entonces yo le voy a gritar más duro y entonces ya se vuelve un tema de, ay, y después entonces entra mi culpa y después sí, voy a resarcir y ya sé que tengo que pedirle perdón y ya sé que está bien de pedir perdón, que somos humanos, o sea, yo ya la teoría, listo, todo bien, la tengo, ¿no? Sí, perdón, no, es que tu mamá estaba alterada y pero al final sí hay un momento que es muy subconsciente de esa lección, muy pequeño, milésimas de segundos donde ya es como que detona ese grito donde yo ya estoy sola, donde igual la tengo que bañar, donde igual ella está también en un momento es como, ya, como que ya conecto con esa línea del tiempo diferente, le llamo yo, y es como, ¿qué hago para llegar entonces? ¿Quién tiene que ser esa Ángela que puede llegar con ella, acostarse tranquila y ser lo más amorosa posible? ¿Es posible? Y a veces elijo no, no, le pego su grito, sorry, pero a veces es como, sí, 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 listo, entonces vamos a hacer esto, vamos a no sé qué, vamos a hacerlo rápido para que te puedas dormir, sé que estás cansada, mamá también, vamos a poner unos cuentos mientras hacemos tal, como suavizo, y eso es ahí, ¿no? Y creo que justo cuando trabajamos en nuestro subconsciente y cuando tenemos estas dinámicas de elegir, conectar con nuestra, ¿no? Con esta línea del tiempo, con ese potencial que se puede acostar en mayor tranquilidad, porque si no, yo ya me la pillo, es como si le grito, nos alteramos, ella llora, no sé qué, no se va a dormir, su sistema nervioso lo voy a alterar, más trabajo para mí, no gracias. No, o sea, también un poco de inteligencia básica, es como, no, vamos a ser un poquito más inteligentes y vamos a conectar con algo que está disponible para mí. Eso. Entonces, pues ser mamá, ser papá es, es estar también en la posibilidad, en la disposición de cómo te das a ti tus propias herramientas y te conoces y donde ya también eliges. Eliges las batallas, eliges hacer un plan de guerra o no, o un plan de paz, ¿no? Como desde estos lugares como tan del día a día. Ángela, infinitas gracias. Encontremos un espacio para seguir conversando, para que las personas puedan seguir escuchándote. Y por favor, yo creo que me gustaría invitar a las personas que escuchen el podcast a preguntarse como, ¿dónde está su autoconocimiento? ¿En dónde realmente, o sea, si realmente están trabajando en esto para reconocer, y lo dijiste súper clarito, cuáles son sus botones? ¿En qué circunstancias esos botones están más sensibles? ¿En qué circunstancias esos botones más bien necesitan un poquito más de presión para detonar? ¿Y cómo vamos a restituir nuestro derecho a elegir?
porque es algo en lo que nos han hecho creer que no tenemos posibilidad y sí, sí tienes la posibilidad de elegir dar ese grito o no. Y necesitas hacer la tarea de autoconocimiento para poder restituirte ese derecho. O sea, también es un trabajo de uno mismo como adulto. Gracias, gracias por este espacio. Tenemos que cerrar. Infinitamente agradecidas. A ustedes, gracias Isa, gracias Dani. Siento alivio. Si quisiera cerrar con algo, es como, ay, qué rico, ¿no? Poder, ¿no? Estar en un espacio de poder, quiero decir esa palabra y no me acuerdo, pero es cuando uno, de confesión, ¿no? Iba a decir, cuando uno va donde el padre, tenía que contar el contexto para llegar, todavía tengo un poco brain, claramente, pero es como eso, es como esa confesión como muy, muy desde el día a día, pero tan profunda a la vez y que seguramente, bueno, también resonarán con quien deba resonar. Y con estos botones quería ya dejar como algo muy lindo que me acuerdo que me lo dieron en el jardín de mi hija. Es un concepto que yo atesoro infinitamente y es cuáles son mis detonantes. Cuando hablamos de botones son todo lo que me detona y cuáles son mis destellos. Y con esto quiero resumir esto que veníamos hablando. ¿Qué es lo que vengo integrando? ¿Qué es lo que vengo desintegrando? Creencias limitantes, creencias, ¿no? Como que, pero si hay hay algo que nos detona y hay algo que nos destella. Cuando hablo del destello es también la teta ahorita que ya la pude reconceptualizar dentro de mi propio proceso de dar teta, que hoy estoy como con ella y decir, Dios, gracias porque estoy acá, estamos, ¿no? En este momento. Para mí hoy era un destello. Antes era el detonante de, "Ah, no estoy haciendo, no estoy no sé qué, hoy ya es mi destello". Entonces, justo el autoconocimiento y todo lo que viene a través también de nuestros hijos es poder conocernos, qué nos detona, qué nos destella. Hay cosas que a mí me detonan, pero que a David lo destellan. Y al contrario, dentro de nuestro propio proceso en el tejido individual, de familia, nosotros como mamá e hija solamente, eh, y creo que el hecho de poder nutrir cada vez más estos destellos y poder ver cómo podemos, ¿no? Acompañar los detonantes, porque no es no tenerlos, no es como están, si no, de nuevo serías angelito, no, eres humano, están. Entonces, estas dos cosas creo que pueden resumir un poco el poder, si quisiéramos cuestionarnos qué nos detona, qué nos destella, qué historia hay detrás también de esos detonantes o qué historia interesante, maravillosa hay detrás de esos destellos, pues eso nos ayuda un poco también a posicionar y a transitar al final este camino para elegir ciertas cosas de detonar o destellar. El regalo de la curiosidad, siento yo, ese regalo de la curiosidad que nos permite las infancias, ese regalo de la incertidumbre que también nos permite. Gracias, Ángel. A ustedes, Mil gracias. gracias